Buenas a todos, chicos, bienvenidos un día más a un nuevo vídeo. Hoy os vengo a hablar de un tema que debemos recordar todos. Es el objetivo que tenemos que lograr en esta vida. Ante tanta gente ahí fuera preocupada de problemas, preocupada de pagar sus facturas, preocupadas de temas externos. Pero cuando uno empieza a vivir en esto que os voy a decir ahora, es cuando su mundo interior cambia. Y una vez que cambia su mundo interior, empieza a cambiar el mundo exterior, empieza a cambiar la forma en la que ve el mundo exterior. Y todo empieza a avanzar de una forma más sencilla. Empieza a vivir una vida sin tanto sufrimiento y empieza a vivir felicidad. Empieza a ser otra persona completamente distinta. Y todo esto a raíz de hacer lo más importante que debemos hacer en esta vida, que la gente se ha olvidado de hacer, que es recordar tu niño interior. Eso es lo que todos debemos hacer en esta vida. Ante tanto adulto, vamos creciendo y nos olvidamos de esa parte perfecta, esa creación perfecta. Cuando somos niños, somos luz y la gente, a medida que va creciendo, va poniéndose más seria, va dejando de hacer cosas que antes la hacían bien, persiguiendo el dinero, basándose en cosas externas, cuando lo primordial es sacar a la luz ese mundo interior, ese niño interior que todos tenemos, pero que mucha gente mantiene ahí escondido en el fondo, en el más fondo de su ser. Y ese es el gran objetivo, recuperar nuestro niño interior. Porque cuando un niño se va convirtiendo en adulto, eso se debe a que le han metido miedo de por años. Va empezando a restringirse, a forzarse a hacer cosas que sabe que su conciencia le dice que no debería hacer. Haciendo cosas que no van con su propósito, haciendo cosas que un niño no haría. Porque un niño le da igual todo. Actúa como ese ser perfecto. Como luz. Sin tratar de gustar a los demás. Ese niño con sueños. Ese niño con prioridades. Y al final, yo con este vídeo no trato de hacer otra cosa que empoderaros, como yo he hecho. No trato de hacer que logréis hacer cosas, sino que vosotros mismos os convirtáis en esa persona, logréis sacar ese niño interior que lo atrae todo, es capaz de atraerlo todo y que sobre todo, pues os vais a poder sentir como nunca, porque no hay nada mejor que volver a ser ese niño, recordarlo cada día, volverlo a sacar después de años ahí escondido. A mí me ha pasado muchísimas veces que he descuidado y me he puesto muy serio, me he puesto a hacer cosas que no debía hacer, me he puesto cuando estaba en la universidad, cuando estaba en el instituto, cuando estaba incluso en algún trabajo, te pones en modo serio, está todo el mundo en modo serio, pero ¿y ese niño interior que todos tenemos? Van todos con máscaras, se van poniendo máscaras, empiezan a ser personas que no son ellos, a ponerse barreras por miedo. Al final es todo ese miedo que nos han ido metiendo desde pequeños. Por eso con este vídeo, como ya os he dicho, mi objetivo es que podáis pensar por vosotros mismos y ser vosotros mismos. Es empoderaros, mi objetivo, frente al sistema tradicional, que lo único que quiere es manteneros esclavos, gordos, débiles, ignorantes y dependientes de ellos. Y ellos lo saben, por eso precisamente lo hacen eso, lo hacen con intención. Al final, la diferencia entre ayudar y manipular está en la intención. Así que recuerda esto, acuérdate de cuando el tiempo se pasaba rápido cuando eras pequeño, cuando eras ese niño, esa niña, cuando tenías fe en tus sueños, cuando no había que te parara, que tú decías,
tus padres te decían, no, va a ser muy difícil, no sé qué. No, yo quiero ser astronauta, yo quiero ser futbolista, yo quiero ser no sé qué. Yo quiero ser piloto, yo quiero ser cantante, cualquier cosa, yo quiero ser modelo, cualquier cosa. Al final, a un niño no hay quien le pare, porque es luz, es pura energía. Cuando decías siempre la verdad, cuando decías que veías a alguien por la calle y mira mamá, esa está gorda, mira papá, ese está gordo. Cuando decías la verdad, sin importarte nada, sin importar a qué pensaran los demás, sin importar a lo que pudiera pasar. Cuando estabas constantemente divirtiéndote, disfrutando, con una sonrisa siempre en la boca, cuando dabas sin esperar nada a cambio, cuando no perseguías el dinero, sino tu pasión. Así que, ¿qué ha pasado para que todo esto cambie? Al final yo sé lo que ha pasado. Y es que hay tantos adultos dormidos que han tratado de influirte a ser otro más, desde el sistema, ese instituto, esa universidad, ese colegio. Todas esas cosas que te han ido diciendo, todo eso que te han ido diciendo tus profesores, todo eso que te han ido diciendo la gente de tu entorno, lo que has ido escuchando en la radio, en noticias, lo que has leído por ahí, al final te lo has acabado creyendo. Te han ido metiendo poco a poco miedo. Y uno conforme se va haciendo mayor, va teniendo miedo. Por eso mucha gente mayor, ya en la vejez, tiene mucho miedo. Están paralizados por el miedo. Hay gente mayor que no puede salir a la calle porque están bloqueados por el miedo. Y no han sabido quitarlo. Sin embargo, cuando uno vive desde su niño interior, nada tiene que ver. No se pueden las dos cosas. Eso sería algo incoherente, incongruente. No se puede, no es posible las dos cosas. Es o una o la otra al mismo tiempo. Por eso debemos vivir constantemente con ese niño interior, esa parte interior que es luz, ese ser perfecto que no tiene nada de malo ni de mala intención, diciendo siempre la verdad, sin miedo a lo que piensen los demás. Por eso, la educación siempre ha tratado de cortarte las alas, desde pequeños, con ese miedo y sin nada de fe, diciéndote ya tus profesores que ¿qué haces queriendo ser eso? ¿Qué haces queriendo tener ese sueño, el sueño de ser esa persona? De trabajar de eso, de convertirte en esa persona. Si es que ya te dicen que no lo vas a conseguir, que no sé qué, que cambia de sueño, que eso es imposible, que no sé cuánto, te van metiendo cosas. Y al final tú no tienes esa confianza y hay cosas que te acabas creyendo. Y por eso mucha gente ya va siguiendo el camino, va siguiendo el sistema, lo que le han ido diciendo. Y se planta a los 40 y tantos, con hijos, con casa, con hipoteca, viviendo con lo justo para vivir, casado, con no sé cuántas mochilas, responsabilidades, y ya no sabe cómo salir de ahí. Es muy difícil salir de ahí. No imposible, pero es muy difícil. Y ni te has enterado. Te han pegado, ¡pum!, te han noqueado y ni te has enterado. Se te ha pasado ya un montón de tu vida y ni te has enterado, porque has vivido de manera inconsciente, porque te han ido metiendo miedo y tú simplemente has tomado decisiones en base al miedo, no en base a ese niño que te hubiera llevado por el buen camino, por esa pasión, por eso que debías dejar. Has priorizado otras cosas, has dejado de tener fe y por lo tanto te has guiado por el miedo. Has tomado decisiones en base al miedo y por lo tanto has dejado de tomar otras en base al amor, en base a eso que querías hacer, en base a tu pasión, a ese sueño que siempre has tenido. Lo has dejado de hacer porque el sistema te ha ido diciendo cosas, te ha ido poniendo impedimentos, que si tienes que sacar mínimo tal nota para hacer esto, mínimo no sé qué, y al final dejas eso de lado y abandonas y empiezas a seguir el camino del sistema, el que el sistema te ha preparado para ti, para que no pienses. Eso es lo que quieren, que no pienses por ti solo, porque ya te dan todo mascadito para que no tengas ni que pensar, ni cuestionarte las cosas. Ese es el camino, no te preocupes. Bien, vas a acabar esclavo, gordo, trabajando en un empleo,
sin poderte ir de vacaciones, sin poder elegir al sitio al que quieres ir, ni la casa en la que quieres vivir. Y encima vas a ser infeliz. Toma, y te la comes con patatas. Y no hay más. Y luego no hay vuelta atrás. Yo creo que hay algo más, ¿no? De hecho es que hay algo más, hay un montón de opciones más. Pero para eso tienes que ser consciente, por eso tenéis que despertar. Para eso está este vídeo. Lo único que quiero hacer es que despertéis, como yo hice en su momento. Empecé a cuestionarme todo, empecé a dejar de aceptar esa mierda basura que me habían preparado para mí, que me habían puesto delante, de frente. Y yo le dije que no, que una mierda me iba a comer esa vida, que una mierda iba a ser otro más. Otro puñetero esclavo más. Otro que iba a mendigar. Otro que iba a recibir una limosna. A cambio de hacer algo que no me gusta. A cambio de ser un egoísta. A cambio de abandonar. A cambio de ser un débil. Y de no recordar a mi niño interior. Ese ser perfecto. Ese ser que siempre me ha llevado a las cosas buenas de la vida. Que siempre me ha traído oportunidades. Que siempre me ha hecho vivir con propósito. Por eso debes recordarlo cada día. Y dejarte de historias, dejar de ese miedo de lado. ¿Ese miedo a qué? Miedo a la crítica. Miedo a que los demás piensen de ti. ¿Qué te importa lo que los demás piensen de ti? Tú eres tú. Y tienes que tener la suficiente confianza, el suficiente valor para tener claro que contigo ya basta. Que con lo que tú pienses es suficiente. No necesitas saber más. No necesitas saber la opinión de los demás. No necesitas saber qué los demás piensan acerca de tu idea, de tus cosas, de lo que haces o dejas de hacer. Pero para eso tienes que construirte, tienes que estar preparado, tienes que tener confianza. ¿Y esa confianza cómo se construye? Cambiando tu físico, convirtiéndote en otra persona totalmente distinta, yendo al gimnasio, sufriendo cada día, levantándote cuando suena la alarma y no postergándola, yendo al gimnasio, no de paseo, metiéndote caña, haciendo un entreno y dándolo todo, dejándote la piel hasta que no puedas más, hasta que te duelan los músculos, yendo a nadar hasta que no puedas más, hacer largos sin parar, diciendo no a eso que te dice la gente de ahí fuera, que vive esa vida mediocre, y diciendo sí a muy pocas cosas, a las que realmente te hacen bien y te van a llevar por este camino que tú quieres seguir. Tu propio camino, y no el de otros, el que otros han hecho para ti, han diseñado para ti, sin preguntarte si realmente ese camino era el que estaba hecho para ti. Así que chicos, se acabó de una vez por todas. Abrir los ojos de una puñetera vez. Despertar. Y empezar a recordar ese niño interior. Volver a ser ese niño interno que tenemos todos. Por mucho tiempo que haga, que hace que no lo haya recordado. Porque al final, el 99% de la población, la gran mayoría, viven atados, viven atrapados en el sistema. Ese sistema, ese camino que te han diseñado. Porque es que llevan controlándoles tanto desde pequeños, desde que empezaron en el colegio, en la escuela, desde que fueron al instituto, universidad, con la televisión. La televisión es la propaganda. Es el diablo, está en todas nuestras casas la televisión, las noticias. Está en toda la televisión y la hemos dejado entrar tan fácilmente. La radio, los periódicos. Las hemos dejado entrar tan fácil en nuestras casas y al final eso lo único que ha traído es más miedo. Noticias de mierda, pura negatividad. Y ha eliminado la fe de vuestra vida. Por eso, precisamente, hacen obligatoria todas esas escuelas al principio, porque os controlan durante el tiempo necesario, el tiempo en el que no sois capaces de tener un pensamiento propio, en el que estáis abiertos a nuevos pensamientos.
Por lo tanto, os los pueden implantar en vuestra mente. Y en cuanto os lo implantan, ya luego es más complicado, es muy difícil sacarlos de ahí. Y eso lo saben. Por lo tanto, desde pequeños controlan qué es lo que piensas y dejas de pensar. Y cómo tienes que vivir. ¿Qué camino debes tomar? Pero se acabó. Se acabó, se acabó. Ya es momento de despertar. Dejar de ser esos adultos tristes, deprimidos, que tantos hay ahí fuera, infelices, y empezar a ser ese niño perfecto, pura perfección, pura luz, pura energía. Ese niño que le da igual cómo salgan las cosas. Ese niño que piensa en, si pasa esto me da igual, pasa esto me da igual, es que me da completamente igual. Yo, aunque falle, aunque pase cualquier cosa, yo siempre voy a aprender, voy a ser un eterno aprendiz. Por lo tanto, siempre voy a salir ganando, nunca voy a perder. Mientras siga como siendo ese niño que insiste, 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 nunca va a perder, siempre va a ganar, porque nunca va a abandonar. Eso es puro amor. Es la creación perfecta de Dios, ese niño perfecto, frente al diablo. Ese diablo que quiere tenernos dominados, cogidos por los huevos, con el miedo. Con el miedo a ese ¿y si pasa esto? ¿Y si me dicen no sé qué? ¿Y si me echan del trabajo? ¿Y si se enteran de...? Al final te tienen dominado. Y eso no te hace nada libre. De hecho, te hace esclavo, te hace tener unas cadenas. Y no unas cadenas físicas, sino unas cadenas mentales. La cárcel está aquí. La cárcel es mental. Pero no os dais cuenta. No os dais cuenta. Pero en cuanto te liberas de esto, en cuanto empiezas a ser ese niño, te liberas de esas cadenas. De esas cadenas con las que llevabas tanto tiempo atado. Que te bloqueaban y te impedían vivir tu vida sin estrés, sin ansiedad, sin depresión. Cuando empieces a ser una persona libre, ese niño, esa luz, ese niño alineado con su mejor versión, sin vicios, sin escapar de su vida, persiguiendo su pasión y no el dinero, porque el dinero, hay tantos adultos persiguiendo el dinero, pero simplemente lo único que están haciendo es alejarse y alejarlo más de ellos. El dinero es algo que se va a atraer por la persona en la que uno se convierte, por quién eres. Es algo que se atrae como una consecuencia del ser. Cuando uno trabaja el ser, cuando uno se convierte en ese niño que persigue su pasión y que siempre, siempre, siempre va a acabar ganando porque busca siempre aprender, porque busca siempre seguir haciendo, tomar acción y no quedarse bloqueado como tantos adultos paralizados por el miedo. Ese niño que actúa con fe, antes o después, va a acabar atrayendo ese dinero y vas a acabar siendo feliz. Va a ser feliz y, por tanto, va a acabar atrayendo el dinero como una consecuencia de ser esa persona. Frente a como la mayoría de adultos creen, que se piensan que cuando consigan el dinero van a poder ser felices como consecuencia de tenerlo, el dinero. Pero lo único que habrán resuelto es su problema de dinero. Y es cuando se sentirán vacíos. Porque no habrán hecho las cosas bien. Porque su mentalidad, porque su percepción no era la correcta. Brutal mensaje hoy, chicos. Es brutal. Pero para lo que os tenéis que quedar en este vídeo es recordar ese niño interior, volver a ser ese niño, por mucho que os cueste. Forzaros a serlo en cada día. Porque constantemente el adulto se va a esa seriedad, a ese, no, tiene que ser todo así muy serio, muy elegante, muy no sé cuánto. Se va a detalles que un niño no presta atención. Está constantemente el adulto, no sé a qué, easy, no sé cuánto, nublado por el miedo. Así que aprende a ser ese niño, conviértete en ese niño, vuelve a ser ese niño que eras de pequeño, que eras de pequeña.
Así que chicos, muchas gracias por haberme escuchado. Ya sabéis, mi Instagram, mi YouTube, @DiegoZarzo. Y ya sabéis chicos, cualquier cosita en comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Let's go!